Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Amén. Soy el seminarista Andrés Hurtado y el día de hoy tengo la gran dicha de ser acompañado por el presbítero Francisco Javier Cantugarza. Es sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey y se ordenó un 16 de agosto del año del 2014. Tiene un doctorado por la Universidad Pontificia de Salamanca por su tesis llamada El perdón próximo, entre lo imposible y lo difícil. Y actualmente es formador espiritual en el Seminario de Monterrey. Padre Paco, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a ti por esta invitación y pues muy contento de estar aquí un ratito para platicar. Pues muchas gracias. Mucho gusto. Pues primero, me llamó mucho la atención cuando vi el título de su tesis, ¿no? El perdón. Me gustaría preguntarle qué lo inspiró a investigar, a crear esta tesis sobre el perdón. Pues una buena pregunta. Sabes que este tema es un tema que vengo pensando, desarrollando desde que estaba en filosofía del seminario. Es decir, por allá del 2009, 2008, 2009, entonces ya son muchos años de reflexión en el tema. Y lo escogí porque, preguntando a un amigo sacerdote, cuando estaba eligiendo el tema de mi tesina, de aquí de la licenciatura en filosofía en el seminario, pues él me recomendó, elige un tema que te sirva para el ministerio. Entonces me puse a pensar en el ministerio sacerdotal y uno de los servicios que el sacerdote ofrece, pues es el de la reconciliación con Dios, no en el sacramento. Y entonces dije, pues el perdón es un buen tema. Después me fui dando cuenta de que este tema no era tan antiguo a nivel filosófico, sino que era reciente, del siglo pasado, y encontré cosas muy interesantes. Entonces ese fue el motivo de la elección. Después en la licenciatura canónica en Roma continué y luego en el doctorado. Así que pues es un tema filosóficamente reciente y por lo tanto inagotable en su contenido y en su reflexión. ¿Y cree que el perdón sea algo necesario que nosotros como sociedad evaluemos en la actualidad? Es necesario en cuanto a que pues es una sociedad herida, ¿no? O sea, el perdón entra en el nivel de la necesidad cuando estamos heridos, ¿no? Necesitamos de alguna manera el perdón. Entonces sí que es necesario, me parece que es necesario, tanto para el que está ofendido como para, en alguna manera, para el ofensor también. Entonces, sí, me parece necesario reflexionarlo y pues sobre todo vivirlo. Ok, pues queda perfecto para el tema de este podcast del día de hoy, que va a ser la misericordia. Entonces, pues para comenzar un poquito, que compartamos, que platiquemos de esto, pues mi primera pregunta sería, pues ¿qué es la misericordia, no? ¿Cómo podemos entenderla? Pues atendiendo al significado de la palabra, misericordia hace referencia a la miseria y al corazón. El que tiene misericordia es aquel que es capaz de compadecerse desde lo profundo de su corazón del que vive la miseria, ¿no? Del que sufre. Entonces, eso así en primera instancia, ¿no? Luego también saber que la misericordia pues está relacionado con una expresión bíblica, Rahamim, y también con otra expresión que a lo mejor va a sonar por un grupo de música católica, Gesed. Gesed tiene este sentido de misericordia, de fidelidad o de misericordia perpetua de parte de Dios, y Rahamim de enternecerse desde las entrañas, sentir compasión desde las entrañas hacia el que vive la miseria. Entonces, bueno, me parece que esta palabra específicamente tiene una connotación bíblica, a mi entender, y que se aplica de manera perfecta y plena a Dios. Entonces Dios es el plenamente misericordioso con aquellos que vivimos la miseria, que somos pues, los seres humanos, ¿no? Y luego entre nosotros también podemos vivir la misericordia en ese sentido, ¿no? Sentir compasión, sentir desde lo profundo del corazón compasión por el que sufre en cualquier aspecto, ¿no? Y una duda, la misericordia, término de la misericordia, el practicarla,
¿Es algo que fue acuñado por la cristiandad o algo que sepa de dónde Más puede bien, venir? pues, de la tradición bíblica, ¿no? Porque esto judía, ¿no? Por la revelación o la manera en que el pueblo judío entiende a un Dios que es misericordia, ya que el pueblo judío una y otra vez cae en infidelidad, ¿no? Se aleja de Dios y luego el Señor perdona. Entonces, incluso estos días, ¿no? De las lecturas hemos escuchado pues a un pueblo de Israel que se va con el becerro de oro y que luego es infiel a Dios otra vez y Dios vuelve a perdonar y vuelve a perdonar. Entonces, me parece que esta es la raíz de pues de esta virtud o esta cualidad más bien que viene del corazón de Dios, ¿no? Pero sí me parece que es en una raíz judía y luego, por supuesto, planificada Jesús. por Jesús. Eso es. ¿Cree que haya alguna diferencia entre cómo nosotros, cristianos y seguidores de Jesús, concebimos la misericordia a cómo la entiende el mundo actual, la misericordia? Me parece que claramente la diferencia entre lo que propone Jesús y lo que propone el mundo, pues es el amor a los enemigos. O sea, el amor a los enemigos es el punto más alto del amor, de la propuesta de Jesús, ¿no? En el sentido de que ahí se expresa una gratuidad total, porque pues del enemigo, ¿qué puedo esperar? Hay un filósofo que dice, lo único que puedo esperar del enemigo, pues es que se convierta, ¿no? Que su bien. Y entonces la propuesta de Jesús es esa, ¿no? Tener amor al enemigo. Entonces es una manera de expresar misericordia, porque dice, Dios, el Padre, hace salir su sol a buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos, con lo cual pues es una expresión o más bien una manifestación de misericordia enorme, ¿no? Sobre todo pues, y específicamente con los malos o con los injustos, que hemos sido todos, pues el Señor sigue siendo bueno. Entonces, para ver si entendí bien, la diferencia principal sería en cómo la vivimos los cristianos a cómo nos invita a vivir el mundo actual, ¿no? Los cristianos somos invitados a vivir la misericordia de manera igual y hasta especial con las personas que nos hacen algún mal o que están alejados por la sociedad. Sí, yo no sé si el mundo en algún momento también que nos referimos con mundo, ¿no? Pero pues el mundo no invita a eso. Lo que, digamos, la reflexión de la justicia, pues llega hasta la ley del talión, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahí la misericordia pues puede brotar a lo mejor de alguien que tenga un corazón muy noble, muy bueno, y sabes que te perdono. También en la cultura judía pues está esto del jubileo, de perdonar las deudas, pero siempre al hermano, ¿no? Siempre al de la misma raza. Ir con un bien o un perdón hacia alguien desconocido, incluso hacia un enemigo, pues es algo muy extraordinario, ¿no? Y que Jesús enseña y Jesús pide a sus seguidores, ¿no? Entonces, se puede decir que la misericordia siempre parte de Dios primero. Pues en ese sentido radical, digamos, de amar al enemigo, me parece que la fuente necesariamente tiene que situarse en Dios, ¿no? O una fuente más allá. En mi trabajo filosófico, precisamente por ser filosófico, no atiendo a una revelación privada como tal, como fuente, y entonces lo que reflexiono es que el que perdona en un nivel así, es decir, el que tiene de alguna manera misericordia, sí necesita una fuente más allá de sí mismo, ¿no? Nosotros le llamamos claramente Dios, la misericordia de Dios, pero pues alguien a lo mejor que no es creyente quiere decir que está alejado del perdón o no puede vivir el perdón. Pues yo creo que sí puede, si se abre aún más allá, una fuerza que le inspire para dar esto que pues rompe un poquito ahí la equivalencia, ¿no? Es dar de más. Darse de más del perdón. Bueno, y el que es misericordioso me parece que encuentra su fuente en una bondad, ¿no? En su corazón, y que a su vez tiene su fuente en algo más que nosotros creemos que es Dios. Hacía esta pregunta porque creo que seguramente le ha tocado muchas veces un argumento en contra de nuestras creencias como cristianos,
es que Dios no es misericordioso, ¿no? Un argumento que seguramente le ha tocado, que llegan y dicen, no, es que Dios realmente no es misericordioso, porque si lo fuera, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite que el niño de 8 años muera de cáncer? Eso no es misericordia. Y hasta lo vemos, según ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento, como Dios mismo castiga al pueblo judío, ¿no? Hacen un mal y la misericordia, según ellos, a su entender es, no, pues te perdono todo y se saldó totalmente la deuda. Pero sí, este cuestionamiento, ¿no? Que dice, no, pues Dios no es misericordia. ¿Qué pudiéramos decir ante esto? Bueno, yo creo que precisamente porque hay guerras, enfermedades, desgracias, pues Dios es misericordioso, porque la misericordia es el amor en la miseria. Y Dios sigue amando al que está en la guerra, al que está en la enfermedad, incluso y especialmente al que está en pecado, ¿no? Y luego también pensar que la gran misericordia está hacia la vida eterna, ¿no? O sea, la misericordia no puede agotarse en esta vida desde nuestra fe. O sea, la gran misericordia es recibir la salvación eterna. Esa es la misericordia, de tal manera que, bueno, creemos que si Dios permite el sufrimiento, no que lo mande y no que lo opte Él, sino que por la libertad se da, por nuestra libertad. Nosotros muchas veces optamos cosas equivocadas que provocan sufrimiento a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, ¿no? Y es por nuestra libertad, Dios lo permite. No lo manda directamente, pero lo permite. Y lo permite, creo yo, para manifestar precisamente su misericordia, ¿no? Saber que ahí, en una situación de duelo, de luto, de depresión, de enfermedad, ahí brilla la misericordia de Dios y ahí te salva Dios. Y la gran misericordia es que, a pesar de todo este sufrimiento, la salvación de la vida eterna está, pues, ofrecida para nosotros, ¿no? En nosotros los cristianos, pues en Cristo Jesús encontramos esa misericordia, ¿no? Entonces, precisamente porque hay mal, hay misericordia, si no, no hubiera misericordia. Creo que pudiéramos agregarle un poquito, ¿no? Si fuéramos todavía un poco más extremos, seguirle con algunas críticas que recibimos como cristianos, es que, bueno, tal vez Dios es misericordioso conmigo, pero Él es perfecto, ¿no? Él no tiene falla, Él tiene la capacidad para ser misericordioso. Yo, ser humano, imperfecto, limitado, no tengo por qué ser misericordioso con los demás. Entonces la pregunta sería, nosotros, como seres limitados por nuestra humanidad, ¿no? En algún nivel, ¿realmente somos capaces de ser misericordiosos, sobreponernos al odio, ¿no? ¿Somos capaces de eso? Me parece que si dividimos al hombre y a Dios así, pues no. A lo mejor de una manera natural, una madre por su hijo que se equivoca, o el amigo por su amigo, el esposo por su esposa, la familia, pues ahí nace por la sangre, ¿no? Por esa unión pueden hacer un poco de misericordia, de amor, que da un poquito más. Pero si separamos al hombre así, nosotros somos limitados totalmente y Dios es perfecto, pues es una barrera como muy radical, ¿no? La misericordia, desde nuestra fe, se vive en cuanto que estamos unidos a Dios, ¿no? Entonces, para nosotros mismos, pues es imposible, diría yo. Pero unidos a Dios es posible vivir esta misericordia, ya que la fuente de la misericordia es Dios. Es el Padre, ¿no? El Padre misericordioso. Entonces, si uno tiene esa concepción de total separación con Dios, pues sí, no tengo ninguna, no quiero decir razón, ningún motivo o ninguna inspiración, pues para ser misericordioso con quien no lo merece. Porque en la misericordia, más que mérito, pues está la bondad del que es misericordioso, ¿no? Más que el mérito del otro. Entonces, bueno, eso creo que solo inspirados y unidos a Dios es como podemos hacerlo, ¿no? Y aprovechando que tiene esta excelsa tesis doctoral sobre el perdón, nosotros tratando de actuar de manera misericordia, ¿cómo podemos humanamente, obviamente sin desligarnos de Dios, cómo podemos darle el perdón a alguien que nos ha hecho daño de manera directa, ¿no? Supongamos, hemos visto videos de padres que vieron morir a sus hijos, ¿no? Y están frente al asesino en el juicio y bueno, hay personas que son capaces de dar el perdón, de encontrar misericordia entre ese otro ser humano, pero hay personas que
que realmente no pueden, ¿no? No pueden otorgar ese perdón. Entonces, considerando su gran expertise en el tema del perdón, nosotros, seres humanos, ¿cómo podemos ser misericordiosos con las personas que atentan hasta con nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos perdonar? No hay una receta, ¿verdad? O sea, no hay un camino exacto para perdonar. Pero me parece que lo que acabas de decir, los testimonios son muestra de que efectivamente ha sido posible el perdón, un perdón radical. No sé si estaba citando a Robert Rull, que es un... o si pensabas en él o en algún otro, pero este caso, en los 90, me parece, a inicios del siglo XX, un padre de familia que perdonó al asesino de su hija, bueno, un hombre que le llamaban el asesino del Río Verde, ¿no? El Green River Killer. Entonces a este hombre lo juzgaron, él asesinó a más de 40 mujeres, y este hombre porque según la estructura ahí del tribunal en el juicio de Estados Unidos, pues las víctimas, digamos los padres, los familiares de estas chicas, le decían pues hasta de lo que se iba a morir el asesino, ¿no? O quien asesinó a estas mujeres, y él pues no manifestaba ningún tipo de arrepentimiento, pero cuando este señor, Robert, le habló, le dijo, aquí hay gente que te odia, pero yo te perdono. Y entonces en ese momento él manifestó pues ahí conmoción, ¿no? Este hombre. Entonces, bueno, ¿por qué cito esto? Porque hay gente que lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, parece que quien lo hace, hay otros casos, ¿no? Hay otros tantos casos. Parece que quien lo hace está abierto a una trascendencia, ¿no? Está el caso de Juan Pablo II, que digamos, bueno, filosóficamente el asesinato es imposible de perdonar, porque alguien muerto pues no puede perdonar, ¿no? Lo que se puede perdonar es el que te hayan arrebatado a alguien cercano a ti, a alguien muy allegado a ti, ¿no? Entonces se perdona el asesinato de otro, pero no, el asesinato en sí mismo es filosóficamente, racionalmente imposible de perdonar, ¿no? Claro. En esta vida. O sea, Juan Pablo II, pues estuvo muy cerca, aunque no murió, obviamente, pues casi, y perdonó a quien atentó contra él, ¿no? Entonces, pues sí, parece que estas personas están abiertos a una trascendencia, están abiertos a algo más, a una fuerza que inspira, tienen ahí una fuente de la cual sacan esa fuerza, esa gracia para perdonar, ¿verdad? Entonces, no hay una receta, pero me parece que sí se necesita cierta apertura a algo más. El actuar con misericordia, el saber perdonar a los demás. Se escucha, pudiera escucharse mal, ¿no? Pero ¿a quién le trae más beneficio? ¿Al que perdona o al que es perdonado? No sé si podría decirlo así tal cual. Obviamente trae una bondad y un bien enorme al que perdona, en el sentido de que pues, sí, se libera del rencor, del resentimiento, se libera de una carga ahí. Hay gente, me ha tocado ser testigo de gente que lleva años cargando rencores y cuando perdona pues se le quita un peso de encima, ¿no? Entonces en ese sentido, claro. Y luego, bueno, pues al que ha ofendido y se le da el perdón, pues puede recibirlo bien o no, ¿no? O puede que no le interese. Creo que el primer beneficiado es el que perdona, o quien es misericordioso. No es lo mismo exactamente perdón y misericordia, sí, pero sí. Bueno, vamos a suponer, tiene misericordia el que es ofendido, entonces perdona, y es un primer bien, ¿no? El que él vive. Y luego si el otro, además de ser perdonado, había pedido perdón y lo recibió, pues entonces claro que recibe también una gracia, ¿no? Un regalo. De hecho, eso es la palabra, perdón, el mayor regalo. Su etimología que es superlativo, y don, el don superlativo, ¿no? Entonces, pues imagínate recibir un don, imagínate que ahorita llega alguien y te, oye, tengo aquí un Ferrari para ti, o sea, algo que te guste mucho a ti, pues dices, wow, pues el perdón es el mayor regalo, es más que un Ferrari, que un
que lo que tú quieres, no que la casa, Cualquier cosa material. cualquier cosa material. Entonces, claro que si la recibe el que había ofendido, pues es un bien enorme, ¿no? El bien más grande, el don más grande. Nosotros, cristianos, somos seguidores de nuestro Maestro, que es Jesús, ¿no? ¿Cómo cree que Jesús fue testimonio de actuar con misericordia cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Mediante los evangelios, estos testimonios que recibimos de testigos oculares, pues ¿cómo cree que podemos nosotros ver estos actos de Jesús, ¿no? ¿Cómo actuó Jesús con misericordia? ¿Cuál pudiera ser? Pues la actitud o el corazón misericordioso, la actitud misericordiosa del corazón de Jesús es ante nosotros pecadores, ¿no? Entonces, como decía, esta realidad del pecado, que a lo mejor sería una diferencia de lo que preguntabas entre el mundo y la visión cristiana, no, pues es el pecado, para el mundo no hay pecado, ¿no? O sea, el peor mal para el mundo que es, pues eso, la enfermedad, la pobreza. Pero para el creyente, para nosotros, el único mal es el pecado. Sí. Y de hecho es la raíz de todos los males. Por supuesto que ni la pobreza ni la enfermedad es deseable, pero el verdadero mal es el pecado. Y entonces la misericordia se dirige no como tal al pecado, sino al pecador. Porque Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Rechaza el pecado y ama al pecador, ¿no? Entonces, esa separación, ¿no? Hay un filósofo que habla de que el perdón, define el perdón como un desligar a la gente de su acto. Entonces, pues Jesús hizo eso, ¿no? Una y otra vez en el Evangelio, perdona al pecador y le pide no volver a pecar, arrepentirse, seguir adelante, pero esa es la misericordia más genuina, ¿no? La de Dios hacia nosotros los pecadores. ¿Qué tanto debemos de desligar el pecador del pecado, ¿no? A la persona del acto. Es legítimo si una persona atentó contra nuestra vida o atentó contra nuestra vida. La misericordia también sería, bueno, ya atentaste contra mí, pero pues ya no te voy a denunciar, no vas a ir a la cárcel. ¿Eso también incluiría dentro de la misericordia? La misericordia no es enemiga de la justicia, ¿verdad? Okay. Uno puede ser misericordioso y al mismo tiempo pedir que se haga justicia, ¿verdad? En el sentido de que pues hay responsabilidad. Aunque uno sea capaz de desligar a la gente de su acto, pues la gente es responsable de lo que hizo. Entonces, el ejemplo así sencillo que a lo mejor hemos escuchado, si Pepito quebró con un balonazo la ventana de mi sala, bueno, yo puedo perdonarlo y decirle, pues sabes que no hay ningún problema, pero bueno, ahí al menos me ayudas un poquito a pagar, o la pagas completa la ventana y tal. Entonces, otra cosa sería que le guarde rencor, y tal. Es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, a nivel así más complicado tal vez, uno puede de corazón, porque la misericordia, el perdón es una cosa que nace del corazón y luego puede llegar hasta otras instancias, pero pues la justicia no va en contra del perdón ni la misericordia, ¿no? La justicia ha de vivirse. Dios es justo y misericordioso. Es verdad que luego, en algún momento de la Escritura dice que la misericordia se jacta del juicio, ¿no? O sea, supera en algún momento el juicio, se goza porque Dios pues pone como corona la misericordia sobre el juicio, pero eso no quiere decir que elimine el juicio y la justicia. Dios es enteramente justo. Entonces, por eso la purificación. La palabra castigo tiene que ver ahí con casto, ¿no? El casto, pues de alguna manera es el que está castigado, ¿no? Pero en el sentido de estar puro. Entonces, en ese sentido, sí, Dios castiga, Dios hace puro al que necesita ser puro, ¿no? Entonces, justicia y misericordia, ambas cosas. Curioso, me llama mucho la atención esta parte del castigo, porque hablamos de algunos términos que en la actualidad son muy mal vistos, ¿no? El castigo, el que una persona reciba un castigo, se debe evitar, ¿no? O sea, no es necesario que te hagas responsable ante tus acciones, y que una persona que es hija de este contexto
que entienda que un Dios, como es nuestro Dios, castiga, diría, no, pues es un Dios malo, ¿no? Ese Dios, yo no quiero que nadie me castigue, yo no quiero que sea responsable ante mis actos, entonces ese Dios que castiga, pues no lo quiero para mí. Es interesante esta nueva, o sea, el que podamos entender que el castigo, pues no es algo malo, ¿no? Pues a veces es algo necesario, ¿no? Es algo necesario para, bueno, cuando éramos niños, no sé, o los que son niños, yo creo que no es tan raro que nuestros papás nos castiguen, ¿no? Y el castigo, si es bien recibido y bien llevado, también bien impuesto, pues educa, te hace crecer, te hace aprender, y pues está bien. Otra cosa es que ya luego haya algo excesivo, o que se haga con una actitud de venganza, de rencor, pues eso ya es otra cosa. Pero el castigo en sí, pues es saludable, ¿no? Nos purifica, nos educa, nos hace aprender de nuestros errores. Pues eso está muy bien. En todo caso, pudiéramos entender de alguna manera un castigo que va orientado a una corrección, ¿no? Sí, con amor, claro. Es algo que hace al ser humano crecer, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y me parece que esa es pues la esencia del castigo, ¿no? Y en ese sentido, pues Dios castiga. Y está el testimonio de la Escritura, ¿no? Pues que Dios castiga, ¿no? Pero en este sentido, solamente, no como un Dios rencoroso y que me lo hiciste, me la pagas, no. Dios es otro boleto en ese sentido. Dios claro. Siempre ama, siempre perdona y pues también purifica, ¿no? Entonces castiga para que crezcamos. No sí, para purificarnos, para hacernos un poquito más como Él, ¿verdad? Wow. Retomando la misericordia, algunas personas se pudieran preguntar, bueno, ¿qué beneficio me trae a mí ser misericordioso, ¿no? ¿Qué pudiera responder ante esa duda? Bueno, pues lo que ya decíamos de tener un corazón más libre, sin cargas, un corazón, libre de rencores, eso en primer lugar, y luego, segundo, bueno, pues yo creo que te hace también crecer en otras cosas. Es interesante que a veces el cargar ciertos sentimientos o resentimientos se manifiesta también incluso físicamente, bueno, obviamente psicológicamente, físicamente, sí. Y cuando alguien llega a perdonar, hasta se le ve una mejor cara, ¿no? Entonces, bueno, beneficios por supuesto que trae. Y luego, en la reflexión más profunda y auténtica de lo que es el perdón, pues tiene que ver con la gratuidad. En realidad, el perdón más puro, que lo da Dios, pues no se da para recibir un beneficio, sino para darlo. Luego, secundariamente, sí, claro que se reciben, pero la intención no es, la intención de un perdón puro, o del que es misericordioso con pureza, no es para yo ser mejor, o para yo ser bueno, entonces perdono, ¿no? Uh-huh. Sino, al contrario, porque hay bondad en mí, pues esto sale, ¿no? Es como inevitable, ¿no? Hay tanta bondad que sale ese don. Y entonces el beneficio me parece que es una consecuencia, más que el motivo principal, pensando en un perdón puro, que es el de Dios, ¿no? En todo caso, pudiéramos verlo como un fruto detrás de un trabajo de oración, de seguimiento a Dios. Para los creyentes, claro, de apertura, de interiorización, también de contemplación, me parece. Del otro, contemplar al enemigo, qué doloroso es, ¿no? Sobre todo cuando me ha hecho un daño tremendo. Qué doloroso es, pero es necesario para hacer esa separación de la que hablábamos. Entonces, la misericordia, ¿qué es en la vida espiritual de un cristiano? ¿Es el fruto, es el resultado de un trabajo detrás? ¿O qué es para el cristiano la misericordia en su vida espiritual? Primeramente es gracia, porque viene de Dios, ¿no? Claro. Y segundo, pues lo que tú dices, es el fruto de un esfuerzo, ¿no? Entonces el justo equilibrio entre la gracia de Dios, la misericordia viene de Dios, y también la disposición, más que esfuerzo, yo lo llamaría disposición. La disposición, primero a recibirla, porque todos necesitamos la misericordia de Dios, y entonces al recibirla, siendo coherente con ese don, pues también darla. De ahí que diga Jesús, habrá misericordia para el que practicó la misericordia, ¿no? El que la llevó a la práctica, esa misericordia que ya se recibe, practicarla, llevarla a la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que me interesa bastante. Entonces, la misericordia no es algo que necesariamente se busca, ¿no?
Nosotros como cristianos en todo caso deberíamos de buscar imitar a Jesús en general y consecuentemente vamos a ser misericordiosos. Es una manera de decirlo. Me parece que sí hay que buscarla en ciertos momentos, ¿no? O sea, hay momentos de necesidad, sí, cuando caemos, cuando en ciertos momentos de necesidad espiritual, pues hay que buscar la misericordia de Dios. Para eso está el sacramento de la reconciliación, para nosotros los católicos. Entonces sí que hay que buscarla, pero no tal vez como la meta final, ¿no? La meta final es un poco lo que tú dices, esa comunión con Dios a través de Jesús, que es misericordioso. Entonces, en esa comunión se vive la misericordia recibida y dada, vivida, entonces. Y algún material, algunas acciones, herramientas que nos pudiera recomendar a nosotros para poder vivir de manera misericordiosa estos frutos de vivir como nuestro maestro que es Jesús. ¿Algún material que pudiera recomendarnos? Bueno, pues la primera referencia serían los evangelios, ¿no? La vida misma de Jesús, contemplarlo a él en esos pasajes en donde él practica la misericordia, que es la misericordia encarnada, pues la vive y nos ilumina en ese sentido. Los evangelios. Luego también hay salmos muy bonitos como el 51, el salmo de David, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, sí. Por tu inmensa compasión por mi culpa, y luego el salmo 40. Entonces los salmos también, una fuente ahí de inspiración. Y luego, bueno, ya pues hay varias bibliografía, ¿no? Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, los filósofos judíos como Levinas, como Yankelevich, como Derrida, comenzaron a preguntarse filosóficamente por el perdón, ya que el perdón se había asociado siempre a la teología, con justa razón. Claro, sí. Ya que lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero a partir de los años 40, 50, se empezó a preguntar racionalmente, ¿no? ¿Es posible el perdón? ¿Podemos perdonar? Esto, lo que pasó con el genocidio a los judíos, a los gitanos, ¿es posible perdonar eso? ¿Es posible perdonar a alguien que no se arrepiente? ¿Alguien que no pide perdón? Entonces toda esta bibliografía filosófica es muy buena también de estos autores que he mencionado. Y bueno, hay mucha, incluso en los últimos años se han sacado volúmenes de filosofía del perdón. Entonces sí, hay bibliografía actual de eso. Si alguien se quiere meter ya, pues es una cuestión de investigación, pero bueno, lo primero que recomiendo para un creyente, pues obviamente los evangelios. No, ¿no? Claro, sí. Padre Paco, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos todo este material, por compartirnos un poquito de su experiencia, de su conocimiento que ha sido ejercido del estudio, la oración, la lectura de los evangelios, la imitación de Cristo. Pues muchas gracias, ¿no? En general. Y pues muchas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Amén. Síganos en nuestras redes sociales, el Seminario de Monterrey en Instagram, en Facebook, y pues seguiremos con este programa que se llama Amén. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós.